Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Soledad Fernández Galeano, voy a ser su profesora de química a lo largo de este cuatrimestre en Fines. Como saben, vamos a tener una cursada online debido a esta pandemia, es un caso atípico, así que yo lo pensé con distintas alternativas tecnológicas para que ustedes puedan tener la mayor variedad posible para sacarse sus dudas, ¿sí? Una de ellas va a ser todas las clases, todos los días correspondientes. Ejemplo, si cursan el martes en el horario correspondiente van a recibir a través de PDF todo el material teórico de la clase, donde van a tener incluidos videos, material teórico, páginas de internet adjuntas y toda la información. También van a tener la herramienta de WhatsApp donde ustedes me pueden consultar dudas todos los días de la semana, ¿sí? Yo les voy a estar respondiendo cuando yo pueda y también a través de mail, ¿sí? Y una tercera opción va a ser a través de videollamadas de WhatsApp a cada 15 días. Pactamos esa frecuencia para que nosotros nos comuniquemos, ¿sí? Cara a cara, pantalla a pantalla, vamos a decirle, y ustedes me pregunten las dudas también sobre las clases que estuvimos viendo. Y por último, esta nueva adquisición que es una pizarra, ¿sí? Gracias a que mi padre me hizo esa donación, hizo ese regalo para poder grabar las clases, porque ustedes por ahí no pueden asistir a la videoconferencia que vamos a tener, entonces está bueno si alguno no tiene esa posibilidad por tema de conexión, por tema de tiempo, porque le haya pasado lo que sea, tiene la clase grabada, entonces puede consultar sus dudas. Bueno, vamos a comenzar. Eh, Primero con qué es la química, ¿no? La química es la ciencia que estudia la estructura de la materia, su composición y sus transformaciones, ¿sí? Bueno, entonces decimos, entonces, ¿qué es la materia? Porque si la química es la ciencia que estudia la materia, su composición y sus transformaciones, nos preguntamos ¿qué es la materia? Bueno, la materia es todo lo que nos rodea, ¿sí? Por ejemplo, este fibrón está compuesto por materia. Nosotros los seres humanos estamos compuestos por materia. Las baldosas están compuestas por materia, la cortina, la pizarra, el televisor. Si nos vamos afuera del planeta Tierra, bueno, las estrellas están compuestas por materia. En fin, todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Es materia. Bueno, tenemos que definir algunas cuestiones para que nosotros podamos entender, ¿sí? Los temas siguientes. Por ejemplo, ¿qué es la masa? Bueno, la masa es la cantidad de materia, ¿sí? Y su unidad es el kilogramo. También podemos tener una subunidad que sería más pequeño, que sería el gramo, ¿sí? Y después el miligramo, que es mucho, mucho más pequeño. Pero la unidad fundamental es el gramo. De ahí tenemos para arriba, como dijimos, kilogramo y para abajo miligramo. Entonces dijimos cantidad de materia es la masa. Por ejemplo, yo le digo, bueno, dame 1 kilo de pan. Entonces, el kilo de pan va a ser la masa. Ahora, otra propiedad que tenemos que definir, ¿sí? Es el volumen. El volumen, ¿sí? Es el lugar que ocupa en el espacio esa materia. Eso es el volumen, ¿sí? Por ejemplo, vamos a verlo con agua. Si yo tengo 1 litro de agua, eso va a ser todo el espacio que va a ocupar la sustancia agua, ¿sí? El volumen se mide en metro cúbico. Tenemos que pensarlo como acá, metro cúbico tiene una base, ¿sí? Que sería esta, una profundidad, que es para adentro, y una altura, ¿sí? Si yo lo veo, por ejemplo, con este borrador, entonces yo diría, bueno, esta es mi base, esta es mi altura, y esta es mi profundidad, ¿sí? Lo que yo tengo para atrás o para adelante, como yo lo quiera ver. Entonces, esto es el volumen, este es el lugar que ocupa en el espacio mi materia, ¿sí? Y la cantidad de materia, bueno, sería por las partículas que está formada este borrador, eso sería la masa, ¿sí? Vamos a diferenciar entonces masa y volumen. Por ejemplo, yo tengo
1 kilo de plumas y tengo 1 kilo de piedras. O sea, en las dos, si yo lo peso con una balanza, en los dos tengo 1 kilo de materia, ¿sí? Pero el volumen que ocupa ambas no va a ser lo mismo. Las piedras van a ocupar un lugar determinado en el espacio y las plumas otro lugar determinado del espacio, ¿no? Como que podemos tener plumas más finitas, en cambio las piedras, si agarro cascote, capaz que 1 kilo me va a ser una sola piedra que va a ocupar un lugar en el espacio, en cambio las plumas van a ocupar otro lugar en el espacio. Pero sin embargo las dos tienen la misma masa, 1 kilo, aunque su volumen es diferente, el volumen, ¿no? El espacio que ocupan. Otra propiedad, ¿sí? Es la presión, que tiene que ver con la cantidad de choques que tengan esas partículas. A medida que las partículas que forman la materia tengan más cantidades de choques, entonces van a ejercer más presión. Está relacionado con el modelo cinético molecular, que es lo próximo que vamos a ver. Entonces los científicos, para explicar, ¿sí? Determinadas características macroscópicas, o sea que nosotros la podemos ver con nuestros propios ojos, crearon un modelo para explicar la materia, cómo estaba compuesta a nivel submicroscópico. O sea, nos tenemos que ir con la imaginación más adentro, como si estuviésemos viendo por microscopio e incluso un ojo mejor que el microscopio para ver cómo está formada la materia. Entonces, este modelo, que es un esquema, ¿no? De cómo está formada la materia, nos presenta dos postulados. El número uno es que la materia, ¿sí? El modelo cinético molecular tiene dos postulados. El primero dice que la materia está formada por partículas que están separadas entre sí, ¿sí? ¿Ven? Acá tenemos diferentes partículas que están separadas entre sí. Y el segundo postulado dice que las partículas se encuentran en constante movimiento debido a dos tipos de fuerza, las de atracción y las de repulsión. Según predominen, o sea, predominar es que haya en mayor cantidad unas o otras, o sea, las fuerzas de atracción o repulsión, la diferente materia va a estar en distintos estados de agregación o compactación, ¿sí? Puede ser el estado sólido, puede ser el estado líquido o puede ser el estado gaseoso. En el estado sólido, que es donde la materia se encuentra en un mayor grado de compactación, o sea, donde las tenemos más juntas a las partículas una al lado de la otra, ¿sí? Como pusimos acá. Las partículas solamente pueden vibrar en su lugar, ¿sí? Ese es el tipo de movimiento que tienen, digamos, vibratorio, porque las partículas están tan juntas unas de otras, entonces no se pueden andar trasladando, ¿sí? Y las fuerzas que predominan entonces acá van a ser las fuerzas de atracción, porque imagínense que si las partículas están una al lado de la otra, entonces es como que, supongamos que se quieren, se atraen y por eso están una al lado de la otra. Entonces predominan las fuerzas de atracción en el estado sólido. Después podemos ver que el estado sólido tiene una forma determinada, una forma propia, ¿sí? Por ejemplo, esto acá estamos viendo tiene forma de cubo. Yo puedo agarrar, ¿sí?, una servilleta y bueno, tiene forma de cilindro, ¿sí? Y después también tiene una masa determinada, que dijimos que era la cantidad de materia, y un volumen determinado, ¿sí?, que es el lugar que ocupa en el espacio. Esta servilleta ocupa un determinado volumen en el espacio. Todo esto es lo que ocupa en el espacio. Y si yo quisiera saber la masa, bueno, entonces lo peso y me va a decir, bueno, esto pesa 100 gramos y tantos metros cúbicos. Acuérdense que dijimos a lo largo, a lo ancho y a lo alto, todo esto es su volumen. Entonces, como dijimos, el estado sólido tiene, dijimos, masa propia, volumen propio, forma propia, ¿sí? Predominan las fuerzas de atracción. Vamos a ir al segundo estado, que es el estado líquido. Como ejemplo, en el estado sólido tenemos, por ejemplo, un cubo de hielo. En el estado líquido las partículas empiezan a separarse un poco más, están más separadas unas de otras. Entonces, acá tienen igual fuerza de atracción que de repulsión, ¿sí? Se encuentran con la misma intensidad estas fuerzas.
partículas ya se encuentran un poco más separadas unas de otras, pero sin embargo no están separadas completamente. El estado de líquido tiene la capacidad de fluir. Es por eso que si yo tiro un vaso de agua sobre una mesa de mármol, ¿sí? El agua se me desparrama. Entonces yo, si pienso en la forma del líquido, entonces los líquidos no tienen forma propia, como en el caso de los sólidos. No tienen forma propia. Tienen la forma del recipiente que las contiene. Por ejemplo, yo tiro un poco de agua en un vaso y va a tener la forma que tenga el vaso. O si la pongo en un cubito de hielo que es cuadrado, va a tener después el agua la forma del cubito de hielo, ¿sí? No tiene forma propia. Pero volumen sí tiene volumen propio, que dijimos que es el espacio que ocupa, ¿sí? La materia. Por ejemplo, tengo 1 litro de agua. Yo ese litro de agua lo puedo poner adentro de un vaso ¿no? que contenga 1 litro, o lo puedo colocar en un vaso, ¿no? O también lo puedo poner en una olla gigante a ese litro de agua. No importa, pero sigo teniendo 1 litro de agua. Bien. Vamos a pasar al último estado, ¿sí? Que sería el estado gaseoso. Acá, en el estado gaseoso, las partículas están lo máximo separadas que puedan, ¿sí? Como dijimos, se llama modelo cinético molecular o corpuscular. Corpuscular viene de corpúsculos, de las partículas. Entonces, cada vez el nivel de las partículas, si ustedes lo pueden observar, cada vez están más separadas. En el estado gaseoso tienen un grado de separación muy importante. Entonces acá van a predominar las fuerzas de repulsión. No significa que no haya fuerzas de atracción, como dijimos. Predominar significa que hay en mayor cantidad. Entonces acá en mayor cantidad hay fuerzas de repulsión. Es como que las partículas no se quieren, están lo más separadas que pueden. Acá las partículas van a chocar entre sí y también contra las paredes del recipiente que las contiene. Entonces, el estado gaseoso no tiene forma propia, porque también adopta la forma del recipiente que las contiene, y además, en el estado gaseoso, ¿sí? Las partículas siempre ocupan todo el espacio posible, el volumen que puedan, ¿sí? Por ejemplo, si yo inflo un globo, ¿sí? La materia, o sea, las partículas gaseosas que le estoy insertando, ¿sí? Van a ocupar, o sea, van a tener la forma del recipiente que las contiene. En este caso sería un globo. Pero después el volumen, ¿sí? Como las partículas del estado gaseoso tienen esa particularidad, que tienen mucho espacio entre sí y pueden separarse, entonces lo que yo puedo hacer es comprimirlas. Imaginemos que yo estoy comprimiendo las partículas de gas y ahí las puedo juntar. Entonces es por eso que el estado gaseoso tiene la particularidad de compresión, o sea, se comprimen, y también expansión. ¿Por qué se pueden expandir también? Porque, como dijimos, si yo le quito esa presión, o sea, le saco esa presión que yo le estaba ejerciendo, entonces las partículas solas, espontáneamente, tienden a separarse lo máximo que puedan, ¿sí? Lo máximo que puedan, que les permita el recipiente que las contiene. En este caso, el recipiente que las contiene es una botella que tiene un tapón, ¿sí? Entonces las partículas de gas van a estar lo máximo separado que puedan adentro de esta botella. Si yo le saco el tapón, van a tender a ocupar todo el recipiente que puedan. En este caso yo estoy en un comedor, entonces van a ocupar todas las partículas, se van a separar tanto y van a ocupar todo el comedor. Así que eso sería, por ejemplo, la última actividad que hicimos, que sería que les preguntaba, ¿por qué, ¿sí? Si tenemos un perfume, abrimos el perfume y sentimos olor, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Vamos a explicarlo con el modelo cinético molecular, que es el que estamos estudiando. Entonces tenemos que pensar, bueno, ¿en qué estado está el perfume? Bueno, yo lo veo en estado líquido. Investigo, bueno, sí, el perfume está compuesto por agua y también por alcohol,
¿sí? El alcohol es una sustancia líquida que se volatiliza rápido, o sea que pasa de estado líquido a gaseoso rápidamente. La esencia del perfume y el aroma que sentimos está dispersa en la sustancia que se volatiliza, o sea, la que se evapora rápido. Entonces ese olor es el que pasa a estado gaseoso rápido. Entonces nosotros cuando sentimos el olor al lado de la boca de la botella, estamos sintiendo el aroma del perfume. Pero ¿qué pasa? La otra pregunta que nos decía era, ¿se siente igual el olor si estamos al lado de la boca de la botella que si estamos más lejos? No, claramente nosotros si estamos al lado de la boca de la botella, el perfume se siente más concentrado. ¿Y por qué se siente más concentrado el perfume? Porque las partículas están más juntas al lado de la otra, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que el recipiente que las contiene están acá, entonces están más juntas unas al lado de la otra. Yo puedo percibir más el olor. Cuando, en cambio, si me voy a otra habitación o a la misma habitación pero más lejos, entonces, y destapo el perfume, las partículas van a tender a ocupar todo el espacio del recipiente. O sea, en este caso sería en la habitación. Entonces están más dispersas. Cuando yo las pueda sentir, voy a sentir de a muy poco el aroma, ¿sí? Porque justamente tiene que ver con la concentración de las partículas. Están tan dispersas, entonces hasta que pasan por el lado de mi nariz, puedo percibir muy poco, ¿sí? Así que bueno, con eso finalizamos la clase número 1. Espero consultas a través de WhatsApp y seguimos.